Hola, en el video anterior, la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Daya, la famosa actriz y terapeuta medicinal Ana María Gasmuri, nos dio la pauta en 2 de las 3 vías de acceso a la cannabis medicinal. Nos habló de los cultivos comunitarios, colectivos, que son cerca de 80 corporaciones sin fines de lucros en todo el país, y los fitofármacos de cannabis estandarizados, como el cannabiol, que fue bloqueado por el Instituto de Salud Pública en el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hoy Ana María Gasmuri nos contará un poco de historia de la Fundación Daya, también la primera y principal vía de acceso al cannabis medicinal. Además, sus comentarios frente a los dichos del director de Senda y del ministro de Salud, la Ley 20.000, la contingencia nacional de hoy y otras opiniones que les va a interesar. Vamos con el video. Emplazando. Partamos por aclarar ciertas cosas. La palabra no es marihuana, es cannabis, la palabra científica, para que vayamos dejando de lado los estigmas, los prejuicios y 80 años de guerra a las drogas que nos han machacado y metido en la cabeza información que no resulta ser cierta plenamente y que hoy día tenemos el deber como ciudadanos conscientes, informados, empoderados, de deconstruir y reemplazarla por información actualizada, fidedigna, veraz, sobre todo para poner esa información al servicio de quienes hoy día lo necesitan. Es así como Fundación Daya comienza esta empresa, esta aventura, esta odisea de democratizar y abrir camino al acceso al cannabis medicinal. Y partimos haciendo 2 cosas distintas. La principal, por supuesto, hacernos cargo de las necesidades urgentes y reales de la comunidad que no estaban encontrando alivio en las medicinas convencionales, digamos, los tratamientos convencionales y en los enfoques terapéuticos convencionales no encontraban respuesta para el alivio de su patología, de sus síntomas, y eso comenzamos haciéndolo orientando desde el principio a los pacientes en su camino, en la búsqueda de recuperar la salud, ayudándose con el uso medicinal del cannabis. Y por otro lado, también queriendo transformar el inconsciente colectivo de este país, desechar, botar estas barreras, estos prejuicios, y para eso sentíamos que lo que teníamos que lograr era tener un primer permiso de cultivo legal de cannabis medicinal, y eso lo logramos el año 2014. El primer cultivo legal de cannabis medicinal de toda Latinoamérica se realizó acá en Chile, justamente por Fundación Daya. Y esto fue un hito mundial, salió en todas las noticias en todas partes del mundo. Siendo Fundación Daya, de pronto empieza a ser exigida de alguna forma por la comunidad para desplegarse, para abrir sus brazos, ¿cierto? Y para poder llegar a muchas más personas. Y ahí también tomamos contacto con esta realidad de que tanto paciente en Chile que realmente se siente abandonado, humillado, dejado de lado por un sistema cruel, un sistema que olvida, un sistema que parece tener su foco puesto, ¿cierto?, en el dinero, en la codicia, en la rentabilidad, en atender rapidito y muchos pacientes en una sola hora y hacer que la cajita vaya funcionando, en vez de entender que en el acto terapéutico hay un encuentro humano, hay un vincularse, hay un mirarse a los ojos, hay un acompañarse, y que de ese proceso humanizado se abren nuevas posibilidades de búsqueda de bienestar y sanación. Entonces, desde un principio decidimos no solo incorporar el uso medicinal del cannabis, sino también revolucionar, cambiar el paradigma de lo que entendemos por la atención médica, la atención terapéutica, devolviéndole al paciente su lugar de dignidad, acogiéndolo, abrazándolo, rompiendo esta barrera que muchas veces ponen médicos pacientes, en que los mismos pacientes te cuentan, ni siquiera me miró a los ojos, no me tocó, no levantó a los ojos del computador. Ese es un reclamo permanente de nuestros pacientes, no le importó que yo pensaba ni que sentía, estaba en la suya nomás y me prescribió y 5, 6 minutos, 7 minutos, 11 como suerte y para afuera. Fundación Daya entonces incorpora el cannabis medicinal, además de muchas otras terapias complementarias. Tenemos reiki, tenemos traumatólogo, tenemos, en fin, muchas patologías. Entonces en este desafío gigante de alguna forma de poder transformar la mentalidad de nuestro país, cambiar este paradigma, nos propusimos también educar, además de atender pacientes, educar. Y es así como en estos 7 años de vida hemos hecho
cientos de cursos, talleres, hemos formado nuevos médicos, nuevos profesionales de la salud en el uso medicinal del cannabis, hemos hecho 5 seminarios internacionales y hemos atendido más de 40.000 pacientes. ¿Qué es lo que planteamos nosotros en Fundación Daya? Además de esta atención digna, humanizada, cercana, planteamos que se deben respetar todas las vías de acceso al cannabis medicinal y que sea cada paciente con su familia, acompañado por su médico, el que decida cuál de estas vías de acceso de mejor manera le acomoda. La primera y principal vía de acceso es el autocultivo, que está contemplado en la Ley 20.000 como una excepción. La Ley 20.000, la Ley de Drogas, lo que persigue es el tráfico, no así los usos personales. Y justamente está consignado en su artículo 4, 8 y 50, que está puesto como excepción, digamos, cuando esto es para un uso personal y particularmente para un uso medicinal en que ni siquiera es una falta, está totalmente contemplado. Entonces el autocultivo, podemos decir hoy día con certeza que es la principal vía de acceso a nuestro país y que aunque parezca dificultosa al principio, porque la gente dice, pero ¿cómo voy a aprender a cultivar? Yo tengo ya 60 años, 70 años, o mi mundo... Pero fíjense que resulta, y esto también llevado mucho en familia, es la familia entera la que toma este camino, este compromiso y aprenden, y en Fundación Daya les enseñamos a cultivar adecuadamente las cepas de cannabis que su médico les prescribió. Aquí estamos hablando de un tratamiento con acompañamiento médico y terapéutico muy estricto. Luego de que los pacientes tienen el resultado de ese cultivo, con esa cosecha, esas flores de cannabis de las cepas para sus patologías, en Fundación Daya les enseñamos a hacer los aceites, las extracciones, las cremas también, los diferentes preparados en base a cannabis destinados a mejorar su calidad de vida según las indicaciones del médico. Y acompañamos todo este proceso. Por eso yo valoro tan inmensamente todos los medios alternativos, que son los medios que realmente reflejan la realidad, reflejan el sentir, que no están comprados o vendidos a otros grandes intereses. Así que ha sido difícil, ha sido un momento difícil, pero no bajamos los brazos. Como te decía, ISP al parecer quiso desconocer todo lo avanzado de la anterior administración durante el gobierno de Michelle Bachelet, que sin que haya hecho todo lo que a nosotros nos hubiera gustado en este plano, sí dio pasos importantes, y eso es importante que la gente lo sepa. El año 2015 se formuló el decreto 84. Con ese acto, queridos auditores, en Chile se legalizó el uso medicinal del cannabis con todos sus componentes, con THC y con CBD. Por ahí a veces escuchamos que solo el CBD, el medicinal, y el THC es el malo, el psicoactivo. El fármaco que usted puede comprar en farmacia, si es que tiene 600.000 pesos, tiene tanta cantidad de THC como de CBD, así que no lo engañen también con eso. Nos hemos encontrado con autoridades en esta administración que no trepidan en mentir a la comunidad, por ejemplo, diciendo eso que acabo de decir. Los fármacos disponibles para los pacientes no tienen nada que ver con las plantas en su casa, porque a los fármacos se les extrae el maligno THC. No, señores, eso es mentira. Los 2 fármacos que había disponibles en Chile, el bloqueado cannabiol y el que está disponible, Sativex, ambos tienen THC. Entonces, es muy difícil lidiar con autoridades que no dudan en tergiversar la verdad para lograr sus objetivos. Es lo que nos ha ocurrido. Por ejemplo, tenemos un director de Senda, el señor Carlos Charme, que no duda en decir que no existe ninguna evidencia sobre el uso terapéutico del cannabis. Yo le pregunto al señor Charme, le pregunto al señor Mañalich, que por ahí han dado parecido en sus declaraciones. Entonces, podemos considerar países poco serios a Alemania, a Israel, a Holanda, a Canadá, a República Checa, a tantos países, hoy día hace poquitito también a Tailandia, que han legalizado y han abierto las puertas, han abierto los brazos a recibir el cannabis medicinal como un beneficio para sus pueblos, para sus comunidades. Y estamos hablando de países serios, no estamos hablando de inventos de países bananeros, como les gusta decir a veces, ¿cierto? En absoluto. Entonces, de verdad, sinceramente, ¿podemos creer que nuestras autoridades sanitarias están mejor informadas que las autoridades alemanas? Déjeme decirle que lo dudo mucho. Entonces, la invitación a dejar de lado los prejuicios, a entender que, sin que el cannabis sea ni la panacea, ni la varita mágica, porque no lo es una herramienta terapéutica más de bajo costo, mediante autocultivos de muy bajo costo, cuando es financiado un programa municipal como el de Quilicura, ¿cierto? Y un fármaco que ya es de más barato también es muy beneficioso para los pacientes. Obviamente que con esta herramienta no esperamos curar las enfermedades, sino devolver sonrisas, devolver tranquilidad. Tranquilidad a las familias que encuentren y se dan cuenta cómo les cambia la vida incorporando el uso de esta planta medicinal, que recordemos, tiene más de 7.000 años de historia como planta medicinal. Entonces, el desafío que tenemos hoy día es grande, porque no tenemos los medios de comunicación a nuestro favor, porque no tenemos el poder de nuestro favor, pero ¿saben qué tenemos?
a la inmensa mayoría de los ciudadanas y ciudadanos chilenos. Un 80% de los ciudadanos chilenos apoya el uso medicinal del cannabis. La ley cultivo seguro, la ley que pretendía no autorizar el cultivo, porque eso lo autoriza la ley 20.000, eso está autorizado. La ley cultivo seguro lo que buscaba era impedir la incautación de las plantas en una primera acción policial. Es decir, si llega Carabinero a tu casa o llega la PDI por una denuncia anónima, como ocurre generalmente, al ver las plantas y tú presentarle la receta médica, con esa mera receta impediría que te incauten las plantas. El Ministerio Público puede seguir investigando. Si encuentra algún antecedente de delito, es decir, de tráfico, entonces te las podrían incautar. Totalmente razonable. ¿Por qué te aplican un castigo antes de que hayan determinado que tú has cometido un delito? De eso se trataba la ley cultivo seguro, nada más que de eso. Se logró aprobar con un 88% de los votos en la Cámara de Diputados. Apabullante, es una tremenda y transversal apoyo. Pero se quedó detenido en el Senado porque ahí es donde intervinieron estas fuerzas oscuras. El Colegio Médico lamentablemente se hizo parte de este complot de desinformación. ¿Por qué? Para frenar, por afanes políticos, frenar el avance de esta ley que permitiría garantizar de mejor manera el derecho que hoy día ya tienen los pacientes a cultivar sus propias plantas de cannabis. Y en ese escenario nos encontramos. Pero en este Chile despierto, en este Chile que se sacude, ¿cierto?, de tantos años de estar sometidos a un sistema absolutamente neoliberal, extremo, que precariza la vida de las ciudadanas y ciudadanos, que transforma los derechos sociales en modelos de negocio, hoy día, por supuesto que vamos a seguir más fuertes que nunca porque estamos con la gente, estamos con el pueblo, con los ciudadanos y estamos dispuestos, así como en la defensa de otros derechos, seguir defendiendo el derecho al uso medicinal del cannabis. Tenemos cada vez más médicos capacitados, pudiendo entonces acompañar apropiadamente a los pacientes, y tenemos muchos testimonios que también son fundamentales. Querer cerrar y clausurar esta discusión por arriba, entre eminencias técnicas, que están totalmente desconectadas de la experiencia directa de los pacientes, nos parece que es una falta de respeto, nos parece que obedece a esta lógica antigua que hoy día está muriendo en Chile, a esta lógica de una élite tomadora de decisiones a puertas cerradas, que es lo que ya no queremos más los ciudadanos y ciudadanas chilenas. Así que esto es cosa de tiempo. Hoy día estamos viviendo este momento difícil, complicado, pero lleno de esperanza. Es realmente que pensamos que tenemos la oportunidad de refundar nuestro país, de partir de un nuevo pacto social, una nueva constitución, elegidos por representantes que nos representen a todos, ¿cierto?, por una asamblea constituyente, plurinacional, soberana, paritaria, ¿cierto? Es lo que necesitamos hoy día. Y en esa nueva construcción, por supuesto que el derecho a la salud debe ser contemplado como un derecho, no como un negocio, y debe abarcar y respetar y contemplar todas estas alternativas que están orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ese es nuestro foco, en nuestro trabajo en Fundación Daya. Nos duele muchísimo que hoy día haya más de 2.500 personas sufriendo por un Estado que ya ni siquiera es indolente, porque esto ya es más que indolencia, este es un Estado agresivo, un Estado que está ofendiendo el sentido común, que está dañando la dignidad y la salud de las personas, que está afectando la salud pública con su actitud. Esperamos que esto se solucione pronto, que este nuevo Chile más solidario, más igualitario, más democrático y más horizontal, en que la palabra de uno y otros tengan el mismo valor, podamos ir dejando estas cosas de lado y juntos construir un mundo más amable, más empático, en que el sufrimiento del que está al lado me importe tanto como si fuera el propio. Porque al parecer todo cambia, incluso las autoridades y aquellos que tienen la mente más cerrada en cuanto al cannabis, cuando lo necesitan ellos mismos, están dispuestos a cambiar de opinión. Yo les invito a que su opinión la cambien antes, que el sufrimiento del que está a su al lado, de su vecino, de su compañero de trabajo, del hijo de su amigo, de su pariente, le importe tanto, le duela tanto, que le obligue a revisar sus prejuicios ahora, a transformarse ahora. Como decimos siempre, no espere que el dolor golpee su puerta para abrirle paso al cannabis medicinal. Sea empático, sea solidario. Y lo invito a que conozca el testimonio de miles de pacientes, sino que ni siquiera es que nos tenga que creer a nosotros. Créanle a los pacientes, créanle a los médicos de los pacientes y vean y entiendan por qué el cannabis medicinal se sigue abriendo a pasos agigantados, se sigue abriendo caminos en el mundo entero y no solo en Chile. Como fundación estamos orgullosos de haber colaborado en el proceso llevado adelante en distintos países de Latinoamérica para abrirle paso al cannabis medicinal. Hemos
participado en procesos legislativos en Paraguay, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Argentina, porque los dolores de esos otros países hermanos son los mismos dolores que sufrimos nosotros los chilenas y chilenos, y pensamos que esto tenemos que abrirlo para todos. Tal como decimos, nuestro trabajo no estará concluido, no descansaremos, no bajaremos los brazos hasta que el último ciudadano o ciudadana del último rincón de nuestro país no pueda acceder sin temor, sin miedo, con tranquilidad al uso medicinal del cannabis. Tenemos la trágica situación de la persecución policial de quienes ejercen sus derechos al autocultivo, una situación cotidiana. Comentábamos, hoy día parte importante de nuestro tiempo laboral se va en trabajar para la defensa de estos pacientes, como elaborando informes médicos, yendo como testigos expertos, movilizando a nuestros médicos, a terapeutas, a mí misma, a estas audiencias para poder defender a los pacientes. ¿Y qué ocurre al final? Son sobreseídos, son declarados inocentes porque ¿qué dice la justicia? El paciente tenía razón. Su cultivo es lícito porque está justificado para un uso medicinal, para un uso personal, específicamente medicinal. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir haciendo pasar por ese traumático proceso a tantos y tantos pacientes? ¿Hasta cuándo vamos a seguir desperdiciando recursos públicos, que son de todos los chilenos, en carísimos procesos judiciales que no terminan en nada, que terminan siendo una pérdida de tiempo, además del grave daño a la dignidad, a la integridad, ¿cierto?, de los pacientes que se ven afectados, siendo además en sus comunidades muchas veces estigmatizados, mirados con desconfianza, porque los tratan como si fueran delincuentes. Esto no puede seguir pasando en Chile y eso es parte del trabajo de Fundación Daya. Seguir abriendo caminos de alivio, de amor a todos aquellos a quienes lo necesiten. Ese es nuestro compromiso y a pesar de que no ha sido fácil el camino, nos llenamos de orgullo por todo lo logrado y hoy día somos pioneros en Latinoamérica, pioneros en el mundo en este uso. Ayer conversábamos con una médica panameña que vino a Chile, que vino a hacer una pasantía y que decía, y miraba nuestro centro de salud y decía, yo esto no lo he visto en ninguna parte de Latinoamérica. No, porque no lo hay. Todavía es tan difícil esto que llegar a tener esto que tenemos acá nosotros, que nos llena de orgullo, es inspiración para muchas agrupaciones. Pero no es fácil. 7 años de trabajo inclaudicable nos permiten estar en esta posición. Pero una posición en que todavía dependemos muchísimo de la ayuda. Nosotros tenemos socios que nos aportan y estamos en un momento, en este minuto justamente revitalizando nuestra campaña de socios porque todo este ataque del Estado hacia nuestra contra también nos ha perjudicado en esos términos. Alguien que se ve tan conflictuado, tan señalado, puesto como entre la espada y la pared, hace, por ejemplo, que aportes internacionales que recibíamos que nos permitían fomentar la educación, generar atenciones gratuitas, hoy día ya no los recibimos. Y la situación económica se vuelve precaria, sobre todo cuando tenemos esta premisa de que a nadie que llegue a Fundación Daya por no tener recursos para pagar se le deja atender. 20% de nuestros pacientes se atienden de forma absolutamente gratuita. Y cuando hablamos de atender, hablamos de 1 hora de atención. No de los 15 minutos o 11 minutos que nos regala el sistema, tanto público como privado, porque eso no es solo en el sistema público. Así que no bajamos los brazos, seguimos nuestro empeño, nos hemos transformado en activistas de la salud, activistas de la dignidad, activistas del uso medicinal del cannabis con mucho orgullo, porque sabemos que podemos cambiar vidas y eso se transforma en un imperativo ético. ¿Cómo uno va a abandonar una misión? ¿Cómo va a bajar los brazos cuando sabemos que podemos estar impactando de manera tan potente a nuestra ya tan dolida y sufriente sociedad? En mi opinión, existen muchos puntos de vista de la marihuana o el cannabis medicinal, donde existe mucha información en la nube desde distintos puntos de vista para debatir. Por ejemplo, están los temas médicos y la relación con otras drogas, el narcotráfico, los efectos sociales en la delincuencia o en los accidentes de tránsito. Pero, en una democracia, la primera consideración debería ser, según yo, la más simple de todas: el derecho de las personas adultas a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas privadas. Porque ustedes saben que el azúcar, las grasas saturadas, el alcohol y por supuesto el tabaco es sin duda muy dañinos para la salud y especialmente en grandes cantidades. Pero los países democráticos le reconocen a sus ciudadanas y ciudadanos el derecho a consumirla, si así lo deciden. Pero el Estado lo que debe hacer es orientar sobre sus peligros, entregar advertencias, limitar su publicidad, subir los impuestos y al mismo tiempo prohibir su consumo en menores de edad. Pero no las prohíben,
porque el Estado no es el papá ni la mamá de los ciudadanos y por eso no debe meterse en su dormitorio, por ejemplo, a fiscalizar con quién duerme usted o en su cocina a ver qué es lo que come. Tampoco a escuchar, por supuesto, sus llamados telefónicos. Entonces, no confundamos los conceptos de despenalizar la marihuana. No significa que es buena, ni siquiera que es inofensiva. Simplemente significa reconocer un principio básico, que es que el Estado no tiene derecho a imponer conductas en el ámbito íntimo, cuando ellas no afectan a terceros, y que las personas adultas tienen todo el derecho a tomar sus propias decisiones, incluso aunque sean malas. Soy Robert Guevara, no olvides suscribirte, y esto es Emplazando. Emplazando. Emplazando.